Ya sabes que la verdad es nuestra religión. Sin diarios, que nadie nos cuente macanas. Un lugar ideal para entender qué pasa, para saber qué pasa, qué pasa. Oh. Bueno, buenos días, oyentas de la Radio Madres. Acá estamos en un día que particularmente es complejo. Primero porque hay obviamente informaciones muy cruzadas. Nosotros no vamos a replicar ninguna de las informaciones que circulan en los medios hegemónicos. Están perfectamente alineados con un polo de lo que hoy evidentemente ya se ha planteado como una guerra abierta, sobre todo en la región, para mantener con ciertas chances de éxito, veremos cuáles son, la disputa hegemónica que lleva adelante el imperialismo norteamericano de la mano de Donald Trump y un sector de la coalición de gobierno de Estados Unidos, la globalista. Hay nombres muy típicos de eso. El más conocido nuestro es Marco Rubio, que efectivamente consideran que Latinoamérica forma parte de uno de los pivots que necesitan sostener para poder enfrentar lo que finalmente en la última pantalla está como contradicción principal, que es el avance de la República Popular de China y la disputa por la hegemonía a nivel planetario. Eso se está desplegando, se está desarrollando. El clima en esta región es un clima de guerra abierta. Hoy las noticias de Venezuela así lo confirman. Por lo tanto, los que pensaban que esto era simplemente un intercambio de opiniones y que finalmente se va a observar quién tiene y quién no tiene razón, bueno, yo creo que por ese camino de análisis van mal, y hoy está siendo corroborado por la realidad de una manera contundente. Yo voy a comenzar leyendo el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, el comunicado oficial, porque me parece que es lo políticamente justo de llevar adelante. No me parece que frente a una circunstancia compleja haya que plantear ninguna duda con respecto a los objetivos históricos que tiene el continente en general y en particular la tradición política popular democrática en Argentina, que repudiar toda injerencia externa sobre los países de la región sin ningún tipo de apelación. Injerencia de potencias extranjeras sobre los países de la región merecen un repudio absoluto. Después los análisis podrán explicar motivos internos, eso se observará, pero el repudio sobre la injerencia es la plataforma desde donde podemos enunciar un discurso. Por lo tanto, yo voy a informarles a ustedes el comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Lo ha retuiteado Gustavo Petro, que efectivamente sabe muy bien cuáles son las condiciones que está planteando el imperialismo norteamericano en la región, porque Colombia es un objetivo central, lo ha dicho Donald Trump de manera taxativa, para con el despliegue de su proyecto de recuperación de la presencia norteamericana en la región sin ningún tipo de condicionamientos. El alineamiento que plantean es el que efectivamente los gobiernos de ultraderecha de la región tienen, que tenemos nosotros, entre otros, que es alineamiento incondicional. El comunicado dice: la República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante
de la Carta de Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar, por la fuerza, la independencia política de la nación. No lo lograrán. Tras más de 200 años de independencia, el pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un cambio de régimen en la alianza con la oligarquía fascista local fracasará, como todos los intentos anteriores. Desde 1811 Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el presidente Cipriano Castro proclamó: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Hoy, con la moral bien alta de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial. Pueblo a la calle. El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la diplomacia bolivariana de paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena, rendición de cuentas del gobierno estadounidense. El presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ley orgánica sobre estados de excepción y la ley orgánica de seguridad de la nación. En este sentido, el presidente Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior de todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista. Del mismo modo, ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección para la defensa integral en todos los estados y municipios del país. El estricto apego al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial. Como señaló el comandante supremo Hugo Chávez Frías, ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren, la respuesta de todos y todos los patriotas es unidad, lucha, batalla y victoria. Caracas, 3 de enero del 2026, es lo que el comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
ha dado a conocer, ha sido retuiteado por el presidente Petro. Seguramente los presidentes que no estén alineados con la estrategia del imperialismo norteamericano se harán eco de esta circunstancia, plantearán alternativas. Sabemos que eso no va a suceder ya. De hecho, creo que los dos únicos políticos argentinos que han celebrado la invasión norteamericana a un país de la región fueron el presidente Milei y Patricia Bullrich, con lo cual habrá que esperar más tiempo para ver efectivamente cómo se desarrollan los acontecimientos. La primicia no es parte de nuestra narrativa. Nosotros no queremos ingresar acá en la polémica por a ver quién ofrece la primera noticia, la segunda. No interesa eso, sino la perspectiva. Y la perspectiva que nosotros vamos a desarrollar en el programa, y supongo que la radio en ese sentido va a mantener esta línea editorial, es de total repudio a la invasión norteamericana a Venezuela. La injerencia de un país extranjero sobre cualquier otro en la región debe ser repudiada. En esa línea creo que vamos a desarrollar un programa que es por demás difícil. Habíamos planteado otros, pero efectivamente esta realidad que nos conmueve nos indica que el camino debe ser otro. La reflexión que merece esto es que, bueno, acá lo que hay es un proyecto desplegándose en toda la región y que para poder caracterizarlo primero y luego evidentemente tratar de resistirlo, lo primero que hay que hacer es asumir la situación tal como es. Yo voy a hacer ahora un análisis que es absolutamente personal y bueno, cada uno tendrá el suyo, podrá estar de acuerdo o no. En el año 2024, si mal no recuerdo, hubo un encuentro en Miami, un encuentro de la derecha y de los economistas neoliberales en la región, entre los que participaron representantes del Fondo Monetario Internacional, responsable de haber asignado el préstamo delictivo a Mauricio Macri en el año 2018, subió al estrado. Creo que el apellido era Werner, yo lo estoy citando de memoria, lo publicamos hace mucho en el blog, y dijimos, atención a esto porque es una definición aparentemente económica, pero que incorpora un componente geopolítico central. Le preguntaron, bueno, cuál era la reflexión acerca de haber otorgado un préstamo de esas características que violó todos los estatutos, tanto los del Fondo Monetario cuanto los de las leyes nacionales. De hecho, el único que participó de esa circunstancia fue el presidente Macri. Y el representante del Fondo Monetario Internacional, contra todo lo que uno podría haber supuesto, dijo, y el error nuestro fue no haber sostenido a Macri. Porque efectivamente a los gobiernos amigos, en esta etapa del desarrollo, no dijo capitalista, pero en esta etapa del desarrollo de los acontecimientos en la región, merecen ser sostenidos. Bueno, esa definición es la que efectivamente cobra cada día mayor vigor para observar cuál es la sustentabilidad de los proyectos locales que se despliegan en cada uno de nuestros países. En el caso de Argentina, es evidente que el proyecto que encarna el equipo económico, o sea, el JP Morgan, no se sostiene, no es autosostenible. Ya llevan, creo que 3 o 4 rescates, el último fue el más espectacular porque supuso la intervención del Tesoro norteamericano frente a una coyuntura electoral donde también la injerencia de un sector del gobierno norteamericano fue directa, fue casi brutal, en favor de, obviamente, los intereses de la coalición que hoy gobierna el país. Por lo tanto, cualquier análisis que nosotros realicemos
debe tener en cuenta que lo que se está dirimiendo acá no es el valor del tipo de cambio, no es cuánta sustentabilidad tiene el proyecto de Caputo. Eso está fuera de toda discusión. Es perder, hay que hacerlo, pero no hay que concluir que eso tiene ningún efecto político en términos reales sobre la sociedad argentina. Acá se está dirimiendo otra cosa, hay un proyecto que lleva adelante el imperialismo norteamericano. Lo que implemente o deje de implementar la coalición de gobierno es relativamente poco importante y efectivamente seguir insistiendo sobre las inconsistencias del plan del JP Morgan, que encabeza el economista Caputo, para tratar de explicar el proceso político en Argentina, la aceleración o la desaceleración del despliegue del consenso local del proyecto, es bastante inútil. Lo van a sostener porque lo que estamos viviendo es un escenario de guerra en la región y en el planeta. Lo que sucede en Venezuela es un indicador de hacia dónde va la política del imperialismo americano. En este contexto es que hay que leer, por ejemplo, el DNU que ha enviado el gobierno para reformular los servicios de inteligencia. Es efectivamente la declaración de guerra para con un sector importante de la ciudadanía, que no acompaña este modelo, y para un sector importante de la oposición política, que efectivamente se ha plantado, y hay que decirlo, con mayor o menor eficacia, pero en muchos casos se ha plantado de manera muy convincente frente al avance parlamentario del modelo que encarna Javier Milei. Es un contexto de guerra y ese DNU lo plantea de una manera transparente. El clima de terror, la transformación de los servicios de inteligencia en policía doméstica para perseguir, suprimir opositores, y digo suprimir de una manera, digamos, explícita. No hay que perderlo de vista. Es en ese contexto donde hay que analizar esto. Esto supera mucho las circunstancias y el paradigma teórico tradicional para analizar lo que sucede. Y la palabra suprimir, y vuelvo a ella, no es casual. Nosotros ya vivimos un episodio que creíamos que no iba a volverse a repetir desde la firma del Pacto Democrático, la firma implícita del Pacto Democrático en 1983, donde nadie iba a ser suprimido físicamente ni censurado por expresar sus ideas. Bueno, ustedes saben lo que pasó en septiembre del año 2022. Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de femimagnicidio. Ustedes saben luego qué sucedió con las causas judiciales sobre Cristina Fernández, que superaron incluso al número de causas judiciales que tenía Juan Perón, que también sufrió el mismo destino. O sea, asumamos la realidad. Acá hay un escenario de despliegue de las fuerzas imperialistas norteamericanas para plantear una disputa hegemónica que trasciende mucho el paradigma tradicional que utilizábamos para analizarlo yo creo que hasta el año 2022. Ahí habría que haber tomado nota que el paradigma había cambiado. Ahí habría que haber tomado nota que la cultura del odio, como en aquel momento decíamos, que llevó a que se perpetrara el intento de femimagnicidio, iba por otro carril que el que nosotros tradicionalmente analizábamos. Y esa cultura del odio, eso que se expresó de manera contundente en septiembre del año 2022, asumió luego un formato de gestión estatal. Y es el que hoy encarna el presidente Milei. El presidente Milei,
que dejó de ser el personaje disruptivo en los canales de televisión que estaban a su servicio para transformarse en lo que hoy tenemos, gestor de prácticas efectivamente vinculadas a la cercenación de la posibilidad de participación política de los líderes opositores, en particular de la principal líder opositora en Argentina, una desvirtuación absoluta del concepto de democracia que nosotros creíamos haber recuperado en el 83. Todos sabemos, y si no lo sabemos, lo tenemos que reconocer rápidamente, que sin la presencia de la principal opositora a nivel nacional del gobierno de Javier Milei, toda práctica política y electoral es más o menos algo así como una farsa. Estamos decidiendo en un terreno que ya ha sido decidido por nosotros, con lo cual nuestra participación está absolutamente restringida. Y al mismo tiempo la legitimidad de todos los políticos que surjan en este contexto también está fuertemente restringida. ¿Cuál es la legitimidad de cualquier político, de cualquier tradición política, salvo la que convalida obviamente el proyecto que lleva adelante Javier Milei, que la legitimidad no la construye por el respaldo popular? Eso es otro error conceptual que hay que observar. No hay que buscar ahí la legitimidad de este gobierno. Eso trasciende la cuestión de la construcción de consenso electoral. Estamos en una etapa totalmente distinta. ¿Cuál es la legitimidad de un político opositor que pueda observar hoy, siendo que la principal opositora no puede participar de las elecciones y está proscripta para poder elegir y ser elegida? Bueno, es una legitimidad absolutamente menor. Miren, este modelo tiene como, lo ha dicho el ministro Caputo, y lo han repetido varios funcionarios, que tiene como modelo de llegada el sistema de representación política y económica de Perú, donde efectivamente para la próxima elección presidencial se han presentado 39 candidatos, 39. Hubo un desfile de presidentes en Perú, no lo voy a repetir, lo sabemos todos, que terminaron todos presos. El último, Pedro Castillo, que está en una situación absolutamente ilegal, detenido, como lo fueron muchos liderazgos latinoamericanos, con 39 candidatos a presidente. ¿Ustedes se imaginan cuál es la legitimidad de todos y cada uno de esos 39 candidatos? La misma legitimidad que hace que hoy todos los presidentes electos estén presos. ¿Qué no se movió en Perú? También lo reiteramos en este programa una y mil veces. Hace 20 años que el proyecto económico de Perú es el mismo y se encarna en la presidencia del Banco Central. Mientras el desfile de políticos electos apresados no cesa y no va a cesar cuando elijan el próximo presidente entre los 39 que se presenten, la política económica es la misma. Velarde sigue al frente del Banco Central de Perú, y ese es el modelo de llegada que tiene planteado el imperialismo norteamericano para la región. No es sorpresivo, entonces, que desarticulen los liderazgos nacionales. No es sorpresivo, entonces, que desvertebren al movimiento nacional. Esto, que es un análisis, un discurso, se encarnó en la persecución, el intento de feminicidio y el apresamiento de Cristina Fernández. Ese es el clima que estamos viviendo. No debemos confundirnos y apelar a paradigmas que han caducado para entender la consistencia del proyecto que hoy encarna Milei. La verdadera consistencia, el verdadero punto de apoyo que tiene el gobierno nacional y el resto de los funcionarios que gobiernan es su posición clave en la región en función del despliegue de
el sostenimiento de la hegemonía norteamericana en un momento donde está severamente cuestionada. No va a ser el tipo de cambio atrasado o adelantado que termine con este gobierno, que efectivamente provoque un reemplazo en dirección a un modelo popular democrático. La posición que ocupa, la función que cumple en el proyecto contrahegemónico, en realidad, del imperialismo norteamericano, porque está en decadencia notable, esa es la fortaleza de Javier Milei. ¿Puede haber un dato que la conmueva? Bueno, sí, seguramente la participación, la movilización popular, la organización social sigue siendo un dato central en esta discusión. Pero tomemos nota que lo que estamos viviendo es un escenario de guerra, lo prueba la invasión a Venezuela, que volvemos una vez más a repudiar, lo prueba el DNU que acaba de plantear el Poder Ejecutivo para la reformulación de los servicios de inteligencia y la transformación de los mismos en policía de persecución a opositores, con el concurso obviamente de soportes tecnológicos muy importantes, pero ese es otro capítulo que creo vamos a desarrollar, ya no en este programa porque nos va a exceder, pero en uno muy próximo. Así que bueno, ese es el escenario y esperemos que el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de la dirigencia que no acuerda con transformar a Argentina en una colonia y no acuerda que el continente latinoamericano se vuelva a transformar en el patio trasero del imperialismo norteamericano, esté a la altura para poder resistir. Tocó la hora de resistir esto. Así que no busquemos atajos porque no los hay. No va a haber atajos para poder salir de esta encerrona que no sea resistirlo de manera plena, abierta y sin cortapisas. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de nadie. Cante, cante, compañero, cante, cante, compañero, no tenga temor de nadie. En la copa es mi sombrero, que en la copa es mi sombrero, traigo la Virgen del Valle. En la copa es mi sombrero, que en la copa es mi sombrero, traigo la Virgen del Valle. No me vengas con tus coplas, no me vengas con tus coplas, son tus coplas ni pensadas. No me vengas con tus coplas, no me vengas con tus coplas, son tus coplas ni pensadas. Porque soy margariteño, porque soy margariteño de canales y bandadas. Porque soy margariteño, porque soy margariteño de canales y bandadas. Un pescador fue a pescar, un pescador fue a pescar y de carne llevó un poco. Un pescador fue a pescar, un pescador fue a pescar y de carne llevó un poco. Y decían los pescaditos, y decían los pescaditos, viejito ya te conozco. Y decían los pescaditos, viejitos, ya te conozco. El polo salió de España, ay, 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 Margarita entró. El polo salió de España, ay, 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 Margarita entró.
Sin Diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Sin Diarios. En AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, seguimos este programa tan particular, en un momento tan crítico, donde se pone blanco sobre negro cuál es el proyecto del imperialismo norteamericano para con la región, y les aclaro que en la región estamos nosotros como punto central de referencia. Por lo tanto, todo lo que le suceda al pueblo venezolano no lo vivan con extrañeza, porque nos va a suceder también a nosotros en la medida en que efectivamente planteemos la resistencia al proyecto hegemónico que está desplegando un sector del gobierno norteamericano sobre la región. Para eso tenemos
un contacto con alguien que nos va a explicar de una manera mucho más didáctica, mucho más clara y con mucha más información cuál es el panorama que se abre a partir de esta injerencia absolutamente repudiable del gobierno norteamericano sobre la República Bolivariana de Venezuela. Thelma Luzani es una analista internacional, ustedes la conocen ampliamente, participa de los programas de esta radio de manera muy intensa, y queremos comenzar un poquito con ella para que nos aclare en parte cuál es la situación que se está viviendo hoy en la República Bolivariana y cuál es su perspectiva acerca de cómo continúa este proceso. Thelma, ¿estás por ahí? ¿Hola? Ahora escucho. Hola, Thelma. Te agradezco mucho por la valentía de salir a hablar y a pronunciarse de una manera que yo sé que va a ser contundente en momentos tan complejos. Ahora es cuando hay que salir a decir lo que uno efectivamente piensa y supone, porque más allá de las informaciones puntuales hay una perspectiva estratégica que nosotros debemos siempre respetar, que es repudiar toda injerencia de un país extranjero sobre la soberanía nacional de otro. Así que, Thelma, te escuchamos a vos. Sí. ¿Cómo está el panorama? ¿Qué ves? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuáles son eventualmente las circunstancias futuras que nos esperan? Porque nosotros no somos una isla en la región. Bueno, exactamente. Mira, Artemio, primero buen día a toda la audiencia, y esto ya pasó de injerencia. Estamos hablando de misiles y de bombas. Es decir, hay un bombardeo, una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela. Así que la situación es gravísima. Como vos bien decís, nosotros no nos podemos mirar al costado porque somos parte del plan, somos parte del proyecto. Argentina, con el gobierno como el de Javier Milei, que por otro lado ha festejado lo que sucedió a través de su red social, ha dicho, bueno, la libertad avanza, viva la libertad, etcétera. Sí. Él cumple una función, nosotros, a través de este presidente Javier Milei, cumple una función importantísima. Ahora voy a tratar de aclarar esto, porque tiene como suele suceder, varias capas. Sí. Porque lo más común es pensar que Estados Unidos va por el petróleo, cosa que sí, efectivamente es así. Va por el petróleo, sabemos que la mayor reserva mundial es la de Venezuela, aún mayor que la de Arabia Saudita, por lo tanto, imagínate, tener ese valor, ese poderío a nivel de hidrocarburos es fundamental. Pero no es solo eso, Artemio. Estamos viviendo en un momento en donde Estados Unidos, incluso lo admite Donald Trump, lo dijo el día que asumió, el 20 de enero del año pasado, él dijo, hay que reconquistar, es decir, admite que Estados Unidos está en una situación de declive, está en una situación de decadencia. Esto ha desesperado aún más al imperio, y un imperio desesperado es capaz de hacer cualquier cosa, incluso traer una guerra en lo que ellos llaman su patio trasero, traer una guerra a pocos kilómetros de su territorio, porque esta situación, Artemio, que es muy grave en el sentido de que el resto del mundo, ni el resto, mucho menos el resto de América Latina, se va a quedar cruzada de brazos. Ya uno lee en los distintos, bueno, por ahora son repudios a nivel verbal, pero bueno, no la Unión Europea, que por supuesto dice que Maduro es un... Sí, ¿me escuchás? No la escucho a Thelma. ¿Se cortó? No, estoy acá. Hola. Hola. Bueno, retomamos el contacto. ¿O no? ¿Está Thelma? Sí, estoy acá. Bueno. Thelma, ¿me escuchás? Yo te escucho todo el tiempo, sí.
Bueno, Me efectivamente. escucho a mí con un poquito de delay. Ahí te volví a escuchar, Telma. Disculpa la interrupción. Estamos. ¿Hasta dónde llegaron? No, llegué a que efectivamente, por ahora son declaraciones verbales, pero que efectivamente esto va a tener una respuesta, no solo regional, sino a nivel internacional. Incluso, mirá, y hago un breve comentario y después, por supuesto, te queremos escuchar a vos. Dentro de la coalición MAGA, un sector, el más vinculado a los orígenes de MAGA, el 2018, están en contra de las políticas de cambio de régimen. Vos podés escuchar las declaraciones de, por ejemplo, un gran comunicador que tiene la derecha conservadora norteamericana, como está Kit Carson, que sistemáticamente insiste que estas guerras por cambio de régimen a Estados Unidos le han resultado todas un fracaso. Rememora las últimas intervenciones, Irak, o sea, el planteo de cambiar el formato de régimen en Irán y en Venezuela. Explícitamente están también un sector de la coalición MAGA, los sectores más vinculados a las posiciones aislacionistas o nacionalistas, en contra de este tipo de políticas. Pero bueno, ese comentario lo hago porque no solo va a haber una reacción en términos regionales y probablemente también planetarios, sino al interior de Estados Unidos frente a la agresión a Venezuela. Sí, es muy oportuno lo que decís, Artemio, porque yo hablaba recién de la decadencia de Estados Unidos como imperio y tenemos que agregar una grave situación interna que hace que justamente el gobierno de Donald Trump esté mucho más frágil de lo que quiere demostrar. Uh-huh. Esto hace que él reaccione de esta manera, lo cual, en mi opinión, es más grave, porque es un imperio con miedo, con preocupación. Lo hace más irracional, si querés, como suelen ser todas este tipo de embestidas. El plan es, por supuesto, declarar a Maduro como ilegal, como un presidente ilegal, por eso ya empezaron con el tema de las actas, ya en el momento de las elecciones del año pasado, y poner en su lugar a Edmundo González Urrutia, que es que en aquel momento era el candidato opositor y supuestamente ganador, cosa que tampoco es así, porque tampoco mostró las actas ni le daban los números. Pero bueno, es el plan de Estados Unidos con la líder opositora María Corina Machado detrás. Digamos, ella es un poco la que comanda la acción desde la perspectiva de la oposición venezolana. Por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Como vos ves, se ve bien, es una operación macro, una operación grande, no es simplemente un bombardeo contra los puertos, contra determinadas ciudades venezolanas y contra, por ejemplo, parece que bombardearon también un lugar que es muy importante para los venezolanos, que es seguramente vos lo conoces, donde se encuentran los restos del comandante Chávez, claro, donde está el mausoleo de Hugo Chávez, ¿no? Que se llama el cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña. Digamos que es un lugar simbólico y que trata de afectar, de debilitar a los venezolanos. En este momento, la operación es justamente de crear confusión, crear caos, crear fragilidad dentro de Venezuela y el entorno, para luego, después de varios días, no va a ser inmediato, llegar a acciones más concretas. Lo que yo tengo de información desde Venezuela, que lógicamente ellos me dicen, nosotros no queremos pasar información, porque informar, aunque sean con buenas intenciones, le estamos dando información también al enemigo. Así es, por eso, Telma, nosotros dijimos, en nuestra narrativa, dar las primicias no cuenta. No nos interesa, nos interesa lo que planteás vos, un análisis estructural y una visión estratégica de hacia dónde va esto. Exactamente, pero por otro lado, digamos, justamente lo que se
me informan a mí es que estaban preparados, han puesto en marcha el protocolo de dirección para la defensa integral, Sí. Según me informa, incluso salió Diosdado Cabello a hablar, está la situación en calma, el pueblo está preparado, Artemio, para esta situación, ya estaba preparado, y por supuesto está dispuesto, por lo menos por ahora, a no favorecer en absoluto lo que está sucediendo. Yo, ¿por qué digo la importancia? Porque vos en un momento nombraste, creo que un poco de casualidad, pero nombraste la palabra islas. Hoy hace 193 años que usurparon nuestras Islas Malvinas. Uh-huh. Las Islas Malvinas tienen una base de la OTAN. Entonces, vos fíjate que si se quiere perjudicar el gobierno de Lula, si se quiere perjudicar el gobierno de Petro, si se quiere perjudicar al gobierno de México, que son los gobiernos que molestan al imperio, nosotros somos una pieza fundamental, no solo por la base Malvinas, sino por el gobierno que tenemos, Uh-huh. el permiso que le da a Estados Unidos para actuar. Así Brasil es un país de los BRICS. El enemigo fundamental de Estados Unidos, él lo dice permanentemente, es China. Debilitar a Brasil es debilitar a los BRICS, y debilitar a los BRICS es debilitar a Rusia y a China, que son los enemigos fundamentales del imperio. Entonces no es una cuestión solamente de que tiraron bombas o no en Caracas, de si se quedan con el petróleo. Es algo mucho más grande y Argentina tiene un papel ahí. Por eso para nosotros es fundamental tener claridad en esto y hacer lo que tengamos que hacer, marchas, protestas, expresarnos de la manera que podamos expresarnos para justamente contrarrestar, evitar que se sepa que el pueblo argentino no es en este momento el gobierno de Javier Milei. El pueblo argentino no quiere la guerra en su continente, el pueblo argentino no quiere meterse en una cuestión bélica y el pueblo argentino tampoco quiere ayudar a un imperio que quiere destruir a uno de los nuestros, a un país hermano, ¿no? Así es, yo creo que un sector de la dirigencia política argentina transversal está en una posición y va a asumir una posición de repudio frente a lo que está llevando adelante un sector del gobierno norteamericano, de la coalición que gobierna, pero no me hago demasiadas expectativas también a nivel transversal de lo que haga otro sector de la dirigencia en Argentina, pero bueno, ese es otro capítulo. Tenemos que estar preparados también para escuchar justificaciones insólitas. Ya yo revisé un poquito las redes, que bueno, es una tarea ingrata, pero hay que hacerlo. Ya estoy observando a analistas, dirigentes políticos. Todavía no escuché ningún pronunciamiento, salvo el de Patricia Bullrich y Milei a favor de la invasión. Eso es lógico, ellos siempre pensaron eso, pero todavía no escuché a ningún líder teóricamente opositor justificar lo que está realizando Donald Trump. Donald Trump, que muchos habían considerado, acordate, Telma, un nacionalista norteamericano comparable con los nacionalismos del siglo pasado en Argentina, en particular comparable con la figura del general Perón, que iba a parir un nuevo orden internacional, que iba a llevar adelante una política soberanista. Bueno, parece que todos esos argumentos han terminado de una manera muy poco elegante. Sí, están un poquito equivocados. Un poquito desorientados. Con aliados así, ¿quién necesita? Pero bueno, Telma. Mira, te digo que hay ya algunas reacciones. Por ejemplo, yo sé que ahora a las 11 de la mañana en la sede de la UTEP, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, claro, en Santiago del Estero y Salta, muy cerquita de ahí de la radio, a las 11 hay una reunión dice, convocamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales a una reunión urgente. Yo creo que va a empezar a aparecer esto, va a empezar a aparecer reuniones de organismos, de sindicatos, de movimientos, porque a nosotros también nos toma de alguna manera de sorpresa y claro, tenemos que organizarnos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a cuidarse porque yo no quiero ser muy pesimista, de hecho no lo soy, pero
Pensemos que si Argentina se mete en un bodrio como este, Sí, sí. nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos van a estar a Así mandar, es. van a ir al frente, ¿eh? Ojo, Así pensemos en nuestras familias también, pensemos en manera egoísta y en manera altruista, Así es. en manera solidaria, de las dos maneras, pero cuidado que nos puede tocar también a nosotros, ¿eh? Sí, sí, el nivel de irresponsabilidad del gobierno actual es capaz de hacer cualquier cosa, pero bueno. No, y de desinformar, perdóname que te diga algo Sí. más, y de desinformación, porque a veces es el gobierno, pero a veces que la gente cree en lo que dicen algunos medios de comunicación y se engancha. Claro. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, no sigo más que debiste. No, pero Telma, perfecto, hoy nos diste una visión muy clara de lo que está sucediendo, como tiene que ser. En este momento no puede haber matices, porque los matices sabemos dónde terminan, convalidando la acción del más poderoso. Te agradecemos mucho, Telma. Yo creo que, como vos planteás, esto va a ser un parteaguas al interior del continente y al interior de la sociedad argentina, como es un parteaguas el genocidio en Gaza. Vos no podés. Y como es Ucrania para Europa. Exactamente, es un parteaguas que no se puede soslayar. Estamos repudiando la injerencia del imperialismo norteamericano sobre un país de la región. Estamos contra el genocidio que está perpetrando el Estado sionista en Gaza y obviamente, como vos señalás, el tema Ucrania, la paz en Ucrania, que ¿no? pedimos la paz, que no nos vamos a enrolar en ninguno de los bandos belicistas. Pero bueno, Telma, te agradezco muchísimo porque vuelvo a insistir, ahora hay que hablar. Exacto. Aún con menos de la información que uno quisiera, yo te sé un analista muy responsable, vos querrías tener mucha información, pero el escatimar la información, pero escatimarla es parte del proyecto hegemónico de esta gente. La estoy buscando y la gente de Venezuela, que yo conozco, gente incluso que está en el gobierno, me dice eso y tienen razón, razón, yo no puedo, digamos, de una manera, si querés, para cumplir con mi misión de periodista, desfavorecerlo a ellos. Me dicen, Telma, lo siento, no puedo dar información, ¿viste? Yo absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos. Vamos a esperar que se desplieguen los acontecimientos. Lo esencial ya lo conocemos. Sí. Han planteado un escenario de guerra. Y efectivamente, en ese escenario tenemos que realizar todos los análisis. Milei no va a caer porque el tipo de cambio está atrasado. Esa es la conclusión que tenemos que sacar de esto. Abandonemos todo diagnóstico economicista que nos remite a otros paradigmas que han quedado atrás. Ahora, pero también habían quedado atrás en septiembre del 2022, cuando estos sectores que hoy gobiernan intentaron el femininicidio sobre la principal opositora nacional, Cristina Fernández, que bueno, está en la situación que todos conocen. Una vez más pedimos su libertad, ¿no? Así Una es. vez más pedimos su libertad, exactamente. Bueno, Telma, otra vez muchas gracias, ha sido muy valiente. Bueno, cuando quieras, Artemio, y si tengo información te la paso, aunque sea por WhatsApp, ¿sabes? Dale, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Telma Luzani. Abrazo grande. Bueno, chao. Una analista internacional que además de su visión estratégica, la información que nos puede proporcionar, ha tenido la valentía de poder opinar sobre este momento. No hay mucho para discutir con respecto a la línea estratégica que hay que seguir. Esta circunstancia merece todo nuestro repudio. No hay ninguna discusión posible en esa dirección. Yo del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home.
inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón. El clamor es el mismo en todas partes. Yankee, go home. Este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. Bueno, vamos a tener ahora una entrevista particularmente interesante, para mí muy esperada. Marco Teruggi, estás ahí, gran labor en el canal Red. Seguimos los análisis que despliegan desde esa plataforma que es tan importante en este momento de tanta confusión, donde la guerra cognitiva pasa también por la información totalmente distorsionada que nos dan los medios hegemónicos. Marcos, estás ahí, Artemio López te saluda, te mando un abrazo y bueno, queremos saber tu mirada sobre esta circunstancia tan dolorosa que estamos atravesando. Artemio, equipo, ¿cómo están? Bueno, acá estoy siguiendo muy atentamente lo que está pasando y creo que hay que intentar hacer un ejercicio de distinción entre lo que efectivamente pasó, lo que se quiere instalar que pasó y lo que pueda suceder, que es un poco lo más difícil en este momento. Yo diría primero los hechos. Los hechos es que efectivamente hubo bombardeos en varios puntos de Venezuela, sobre todo instalaciones militares, como la base militar de La Carlota, pero también en el puerto de La Guaira, que está al lado de Caracas y que es un lugar central para la defensa venezolana. Y según anunció Trump, la extracción, vamos a usar esa palabra, del presidente Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, y la vicepresidenta de Venezuela lo confirmó, diciendo que no sabían dónde estaba el presidente y que le exigían prueba de vida al gobierno de Estados Unidos. Así que eso es lo primero, una acción directa en Sudamérica por parte de Estados Unidos militar, una agresión, un secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, y luego una serie de pronunciamientos determinantes. Se pronunció, la vicepresidenta de Venezuela, se pronunció Diosdado Cabello, que es un hombre determinante para la estructura militar y política del chavismo, se pronunció el ministro de la Defensa, Padrino López, y se pronunció el fiscal general Tarek William Saab, lo que quiere decir que en términos de pronunciamientos de los poderes públicos hay una demostración de que por el momento sigue el gobierno en pie, lo cual es un elemento central para pensar qué es lo que sigue. Uh-huh. Bueno, obviamente no te va a sorprender, Marco, que acá el pronunciamiento a favor de la invasión haya partido del presidente y la ministra, la ex ministra Bullrich. En ese mismo momento en que Argentina ha generado un DNU que es inscindible de la situación de guerra que ha planteado el imperialismo norteamericano sobre la región. Ha transformado los servicios de inteligencia en una policía de persecución de opositores de manera notable, con el impacto seguramente de el concurso de las grandes tecnológicas. El gobierno nacional mantiene un vínculo directo con empresas de espionaje. Así que nosotros participamos de esa circunstancia, iniciamos el programa diciendo que más allá de lo que efectivamente pudiera suceder, lo primero que hay que decir es que se repudia toda injerencia extranjera por parte de cualquier país, en este caso en particular de el imperialismo norteamericano sobre un país de la región. Y hablo de imperialismo en el sentido
literal del término, porque esa categoría se había dejado de utilizar. Y efectivamente la reconstrucción de la hegemonía norteamericana, una hegemonía en decadencia, tiene componentes coloniales e imperialistas que creíamos haber conceptualmente superado. Bueno, eso no es así. El comportamiento que estamos observando no es muy distinto, por supuesto en una coyuntura diferente en términos históricos, pero no es muy distinto al nivel de agresión que sufrió el continente en el siglo pasado y en particular los líderes popular democráticos que se atrevieron a desafiarlo. Desde Juan Perón hasta Salvador Allende sufrieron la represalia de una manera contundente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el financiamiento del golpe en Chile y la persecución a Juan Perón está por fuera de toda discusión. Bueno, estamos viviendo una situación en otra coyuntura bastante similar. Y vos sabés, Marco, que acá la confusión en términos de análisis nos acompaña frecuentemente. Hay muchos que suponen que Trump era algo distinto a lo que está mostrando que es, y la única verdad es la realidad. Este es el Trump que efectivamente, el Trump realmente existente. Y por otro lado, muchos analistas creen que el sostenimiento de un gobierno como el de Milei, que ustedes caracterizan una y otra vez, porque la verdad que es un paradigma de gobierno alineado de manera incondicional con esta etapa del imperialismo norteamericano, se va a caer porque tienen el tipo de cambio atrasado. ¿A vos te parece que en medio de este contexto de guerra se sigan utilizando esas categorías para ver la consistencia de un plan que ya ha demostrado que no tiene ninguna consistencia interna, que está consistido por el lugar que ocupa y la función que cumple en el despliegue del proyecto de recuperación o por lo menos de evitación de una caída drástica de la hegemonía norteamericana a nivel planetario? Sí, lo primero que señalaría en ese contexto es que los propios Estados Unidos sacaron hace pocas semanas su doctrina de seguridad nacional y ahí está muy claro que su objetivo número uno es recuperar un control cerrado de América Latina y el Caribe, cosa que en términos electorales han tenido buenos resultados este año, con denuncias de fraude mediante, lo cual no es menor, como en Ecuador. Han logrado en Bolivia, han logrado en Chile. Sí, en Honduras también. Una injerencia muy fuerte del propio Trump. Y es un momento donde no quedan más reglas del juego que puedan mediar entre la fuerza, ¿no? Y creo que lo que ha hecho Trump, que además esta vez, a diferencia de lo que vos mencionabas del caso de Allende o de Perón, es Estados Unidos actuando de manera directa, tomando la iniciativa en Sudamérica, que lo había hecho, sí, hasta Panamá, en Centroamérica, en el Caribe, pero si no me falla la historia, esta es la primera vez que en Sudamérica, Estados Unidos directamente, con sus helicópteros, con sus drones, ataca instalaciones dentro de una ciudad, lo cual representa un punto de quiebre y una demostración de la voluntad de Estados Unidos y su determinación para recuperar el control en América Latina y el Caribe, y que efectivamente ya no importa ni las mediaciones internacionales, ni las legitimidades. Acá es una demostración de fuerza y creo que él lo ha hecho en una situación donde a su vez Trump, recordemos que esto se da luego de más de 3 meses de un despliegue militar en el Caribe, ¿no? Y en el Pacífico también, donde de alguna manera, habiendo puesto tanto sobre la mesa, hasta un portaaviones, bueno, tenía que pasar al acto y pasó al acto. Ahora bien, la pregunta es ¿qué pasa ahora? Porque como decía al principio, las estructuras de poder del gobierno y de la institucionalidad sean declaradas todas como garantes de una continuidad. La pregunta es, ¿dónde va a aparecer Nicolás Maduro cuando aparezca? ¿En Estados Unidos? ¿En otro país? ¿Se juramentará la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Todo eso es el terreno de especulaciones y no está claro si en términos militares esto terminó acá o va a haber alguna réplica en las próximas horas o días. Así es. Bueno, no, injerencia militar, creo que la última fue Noriega, si yo mal no recuerdo, donde la participación... Fue en Panamá. Claro, fue que no fue en Sudamérica. Pero la injerencia en términos políticos, bueno, el peronismo nace con una injerencia norteamericana. Claro. La identidad peronista no se concibe sin injerencia norteamericana. Sí. Yo digo en términos militares. En términos militares, bombardean... sí, yo comparto con vos que no tengo recuerdos, ¿no? O sea, no. Pero bueno, esto indica
claramente que estamos en otra etapa. Y bueno, Marcos, nos queda seguir tus análisis en Canal Red, recomendado para todos, obviamente, en este momento de tanta confusión mediática, y esperar que se desplieguen los acontecimientos sin buscar información en el sistema de medios hegemónico, porque sabemos que eso responde a los intereses de el imperialismo norteamericano. Todas las informaciones que han dado están absolutamente orientadas a consolidar la desmoralización de los lectores, a consolidar el espíritu triunfalista de la política exterior de un sector del gobierno norteamericano, pero eso me parece que es tan evidente, tan obvio, que ya hemos aprendido la lección. Así es, y hay que tener mucho cuidado con toda la información que circula a esta hora, y por eso, por el momento, cambio de régimen, como dicen elegantemente en Estados Unidos o cínicamente, no se ha producido en Venezuela. Sí hay un hecho de extrema gravedad, que es el secuestro de un presidente y la decisión de Donald Trump de pasar al acto de forma militar directa en territorio sudamericano, aplaudido no solo por Javier Milei, sino también por el presidente, por ejemplo, de Ecuador, Daniel Noboa, lo cual da cuenta del momento en el cual estamos. Exactamente. Marco, una pregunta más y te libero. Vos viste que al interior de MAGA hay sectores que efectivamente están enfrentados con esta política de cambio de régimen. No solo en Venezuela, en Irán, o sea que efectivamente están enfrentados con el apoyo irrestricto al Estado sionista israelí y los frentes de guerra que permanentemente abren. ¿Vos qué entidad le das a esa fractura al interior de la coalición que gobierna? Porque parece que tiene mucha intervención en la construcción de opinión pública, pero en términos de poder económico real es bastante asimétrico. ¿Vos le das algún valor? ¿No le asignás ninguno? ¿Crees que es una herramienta, un elemento folclórico, o que hay que seguir esa fractura? Bueno, yo creo que en el caso de Venezuela, Trump reproduce algo que había hecho en el caso de Irán. Primero, que es no exponer ninguna fuerza propia a que pueda existir algún tipo de baja que le pueda generar un costo interno. Porque ahí sí no hay consenso. De hecho, hacia los bombardeos de lanchas que vienen sucediéndose desde septiembre, que van más de 100 muertos, no hay un consenso mayoritario en Estados Unidos, ni siquiera dentro de su propia base social. A su vez, estamos en un momento donde Trump creo que está en una situación a su vez donde él mismo está en una encrucijada, porque él se planteó como un presidente contra el expansionismo, contra las intervenciones, contra los cambios de régimen, pero Estados Unidos está en un momento de muchísima agresividad. Así que hay que ver cómo lo presenta. Por eso no me extraña que también hayan pasado más de 3 meses de despliegue militar y mediático antes de hacer esta acción. 3 meses donde instaló la idea de que la culpa del fentanilo en Estados Unidos es culpa de Venezuela, cosa que no tiene nada que ver, que la droga es culpa de Venezuela, cosa que no es por ahí porque la mayoría pasa por el Pacífico, para generar una suerte de consenso interno de que efectivamente parte de los problemas domésticos de Estados Unidos ligados a la droga son derivados de Venezuela. Habrá que ver eso, cuánto a él le ha permitido amortiguar esas críticas internas de quienes ven que claramente esto es una cuestión de petróleo, como él mismo lo dijo en algún acto de verdad. Y a su vez habrá que ver cómo reacciona la oposición demócrata, porque no tuvo autorización del Congreso para hacer esto. Él intentó construir una suerte de legalidad como paralela, diciendo que esto no es cambio de régimen, esto es combate contra los cárteles narcoterroristas, pero ahí hay una zona de tensión y de límite que hay que ver cómo la resuelve. En todo caso, estoy leyendo un libro justamente que se llama La época de los depredadores, que habla de geopolítica, y creo que es esto. Este es un momento que es así como lo está planteando Trump. El que tiene capacidad avanza, y el que no puede enfrentárselo termina sucumbiendo. Y creo que esta es la demostración. No hay más reglas del juego, salvo el que tiene la capacidad para hacerlo, y creo que Trump está en ese espíritu de época, aún con las tensiones internas respecto a la no intervención que una parte de la base MAGA tiene. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho la intervención, sobre todo la valentía de opinar en este momento, porque hay muchos que se reservan la opinión. Nos diste en ese sentido un ejemplo de lo que debe ser no solo un periodista, sino un analista de tu capacidad. Te seguimos escuchando siempre, te seguimos, te felicitamos, y bueno, veremos cómo se despliega esta circunstancia. De todas maneras, se despliegue como se despliegue, nosotros repudiamos la intervención norteamericana en un país de la región.
pase lo que pase y tenga el final que tenga. Eso es así, creo que es la posición hoy más inmediata. Gracias, Marcos, muy amable. Un abrazo. Chao, querido. Y esta se llama ¿Por qué no te quedas en casa? A veces me pregunto por qué el imperio me cercenó las alas a mi sueño, porque antes de nacer ya nos dieron por muertos, porque a la imaginación se le tiene tanto miedo, porque me embargaron la aventura y la esperanza, porque desembarcaron en la playa, porque tanto empeño en velar por mi seguridad. Porque Latinoamérica te duele, porque al contacto de tu piel blindada el Caribe hierve, y porque no te quedas en casa a ver si solucionas lo que en tus suburbios pasa. Dentro de poco lloverán estrellas en tu barrio y mandarás al ejército encargado de limpiarlo, que no quede ni una mota de polvo celestial. No vaya a ser que al contribuyente le dé por soñar, porque en Latinoamérica te duele, porque al contacto de tu piel blindada el Caribe hierve, y porque no te quedas en casa a ver si solucionas lo que en tus suburbios pasa. Sueñas con que otro planeta esté habitado, para cuando este sea todo tuyo puedas mandar allí a tus soldados. Cuando aprenderás que en ti no está el triunfo, que prefiero la incertidumbre al orden en este mundo, porque Latinoamérica te duele, porque al contacto de tu piel blindada el Caribe hierve, y porque no te quedas en casa a ver si solucionas lo que en tus suburbios pasa, porque no te quedas en casa, ¿ves? Porque no te quedas en casa, porque vigila tu bonita ciudad americana, que el Harlem puede ser Vietnam mañana. No te quedas en casa, no lo digo yo, solo lo dicen miles de gargantas que escucharán. No te quedas en casa, el mensaje claro de esta canción, cántalo conmigo, tú ya lo sabes, Yankees go home. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como
Alimentos Cooperativos. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, vamos a leer algunos comunicados que me llegan al teléfono de la radio. Uno muy importante desde el Partido Justicialista, que efectivamente tiene un pronunciamiento taxativo. Del Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituye una amenaza para toda la región y violan las cartas de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es un territorio de paz y soberanía. Tenemos ahora el comunicado de Florencia Santud, secretaria de Cultura del Gobierno de Provincia de Buenos Aires, que nos dice: América Latina es tierra de paz. No nos traigan la guerra ni a Venezuela ni a ningún país de América Latina. No seamos indiferentes. Cabeza, corazón y coraje. Muy promisorios estas declaraciones. Yo voy a seguir en la medida que me lleguen con más, porque muestra que hay en un sector de la dirigencia una reacción taxativa indudable sobre lo que implica la injerencia norteamericana sobre un país de la región, que como bien señalaba Telma, esto ya es más que una injerencia, esto es una guerra declarada contra un gobierno soberano. Tenemos una comunicación telefónica urgente con desde Venezuela. Miren ustedes, creo que vamos a poder traerle algún tipo de análisis más cercano a el escenario de los acontecimientos. Estamos comunicados con Rudolf Borges desde Venezuela. ¿Me equivoco? ¿Estás ahí, Randolph? Falta una N. Randolph. Escúchame, tenés un hiperapellido nuestro. Con decirte Borges, ya acá estamos cumplidos en la cuota de identificación. Bueno, Randolph, ¿qué cumplido es? Que me hacen. No, por favor. Cumplido que me hacen también. Exactamente, sí. Un escenario muy, muy importante en Argentina, el que abre el nombre Borges. Un escenario con claroscuro, pero como todos los escenarios en Argentina. Pero, Randolph, te queremos escuchar a vos. ¿Qué situación está planteada? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué información sí? ¿Qué información no? Acá estamos sometidos a una guerra informativa descomunal. ¿Te imaginás que tenemos al presidente y festejando la invasión a un país hermano? Imagínate en qué situación estamos. Ya con eso ya que creo que me evita mayores comentarios. Es una cosa insólita. Sí, haciendo de verdad la distinción desde acá, desde La Guaira, en Venezuela. La Guaira es el territorio que está en la costa de Caracas, detrás de la montaña que separa a La Guaira y Caracas. Aquí estamos nosotros, un sitio donde fue bombardeado, el puerto, es el segundo puerto principal de Venezuela, fue bombardeado, así como la escuela de la Armada venezolana, que también queda en el estado de La Guaira, un estado costero al litoral venezolano. Una escuela donde hay estudiantes para la Armada, ¿no?
Bueno, reportando y haciendo además la distinción que sabemos que el pueblo argentino no es lo mismo que su presidente, que está celebrando, como tú bien decías, la invasión y la agresión militar a un pueblo hermano que ha tenido las mejores relaciones desde muchísimos años. Y bueno, haciendo un balance de lo que realmente ha sucedido, un hecho que nos sorprendió esta madrugada. Nos sorprendió por cómo sucedió, no nos sorprendió que sucediera, porque ya estaba cantado, ya se había dicho. Y aún así sucedió de la peor manera, porque la agresión militar estadounidense se registró en varios estados del país. Por supuesto, en la capital, en este estado La Guaira, estado costero, el estado Aragua, donde hay una base militar también, y el estado Miranda, donde hay también un aeropuerto militar. Pero si bien lo que quiere hacer ver Estados Unidos es que atacaron instalaciones militares, no fue así. Atacaron en instalaciones civiles, y lamentablemente ya las autoridades venezolanas han reportado sensibles bajas, tanto militares como civiles, todavía no están cuantificadas, producto de estos ataques, ya que muchas de las artillería que se disparó desde los helicópteros estadounidenses dio contra edificaciones civiles cercanas a los distintos fuertes militares. La información que recorre hoy el mundo es que es el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a eso de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana hora de Venezuela, dio una comunicación en la cual, ¿me escuchan ustedes allá en Argentina? Perfectamente, Randolph. Perfecto. Dio una comunicación en la que exige a Estados Unidos la fe de vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, puesto que un comando de los marines estadounidenses logró vencer las defensas venezolanas, no sin antes enfrentarse con algunos funcionarios venezolanos y civiles que estaban custodiando al presidente, y se lo llevaron. Se lo llevaron, pero no se sabe hasta ahora, más allá de las informaciones que se emiten a través de las redes sociales y de los medios controlados por Estados Unidos, que ya aseguran que se va a realizar un juicio a todas luces ilegal, a todas luces absurdo, violatorio de los derechos humanos y violatorio de las normativas internacionales, que se le va a hacer un juicio en Estados Unidos acusado por narcotráfico y por terrorismo, 2 cargos que se habrán inventado quién sabe de dónde, porque no hay ni una sola prueba que tengan las autoridades estadounidenses ni nadie más de una relación que tenga el presidente Nicolás Maduro y su esposa con este tipo de delitos, puesto que los mismos funcionarios de la DEA, los mismos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han alertado al gobierno de Donald Trump que el presidente Maduro no tiene relación con las acusaciones que se vienen haciendo desde el año pasado contra el gobierno venezolano. No sé si tienen alguna inquietud que podamos intercambiar ustedes y nosotros desde acá, ustedes allá en Argentina y desde acá de Venezuela. No, Randolph, yo te quiero transmitir obviamente la solidaridad de mucha dirigencia en Argentina. Te voy a transmitir las institucionales, que creo que son las más importantes. El Partido Justicialista se ha pronunciado a nivel, el Partido Justicialista Nacional, estoy seguro que el Partido Justicialista de Provincia de Buenos Aires hará lo mismo, de una manera taxativa absoluta, en respaldo a la paz y la soberanía de las naciones en la región, repudiando la intervención norteamericana. El Grupo Puebla, creo que vos ya sabés, que también se ha pronunciado de una manera taxativa, indubitable, contra la intervención del imperialismo norteamericano sobre el gobierno de Venezuela. En líneas generales, lo que vos dijiste, Randolph, inicialmente, el pueblo argentino no puede ser confundido con las posiciones que asume su gobierno. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Lamentamos profundamente este momento histórico que nos toca transitar, pero la solidaridad nuestra fue desde el primer minuto. No necesitamos mucha información, no necesitamos primicias.
Necesitamos una visión estratégica que siempre fue la que tuvo el movimiento popular democrático en Argentina. No injerencia de ningún país sobre la soberanía de otro país, y en este caso mucho más porque sabemos que se trata de una disputa del imperialismo yanqui para mantener su hegemonía severamente cuestionada en la región. Yo te agradezco mucho la valentía de poder hablar en este momento, que sé que es muy duro para el pueblo venezolano, fue muy duro para nosotros muchas veces. Podemos comprender lo que se siente cuando una ofensiva imperial se descarga sobre un pueblo. Lo vivimos en el 55, lo vivimos en el 76 y lo vivimos también porque ustedes son parte de nuestro destino histórico en este momento tan complejo para la sociedad venezolana. Yo estoy seguro que ustedes van a saber responder, porque efectivamente las enseñanzas del comandante Chávez y la politización que se ha logrado en buena parte del pueblo venezolano va a estar a la altura de esta agresión que, vuelvo a insistir, todos desde acá repudiamos. Te mando un gran abrazo, Randolph. No sé si querés agregar algo más. Está el micrófono a tu disposición. Justamente quería agregarte algo en referencia a lo que estás diciendo, la politización del pueblo venezolano. Así es. No habían pasado pocos minutos del anuncio que hizo la vicepresidenta admitiendo que en efecto se había secuestrado al presidente de la República y a la primera dama, cuando ya el pueblo comenzó a rodear los alrededores del Palacio de Miraflores, y en distintos estados del país, incluyendo acá el estado de La Guaira, sede de movilizaciones en el estado de Aragua, sede de movilizaciones en el estado Sucre, al oriente del país, sede de movilizaciones hasta ahora en el estado Miranda, en varias localidades venezolanas. El pueblo está exigiendo en las calles que regresen a Venezuela al presidente Nicolás Maduro. El pueblo está luchando en las calles y muchas de las consignas que están gritando en estos momentos es que no se movilizarán, no se retirarán de las calles hasta tanto sea devuelto el presidente a su lugar. Es una de las premisas que ya se tenían previstas dentro del gobierno venezolano. El presidente Maduro había alertado muchísimo que esta era una de las posibilidades que podían ocurrir con la agresión estadounidense, y el pueblo ya estaba al tanto de la situación, y en este momento estamos teniendo mucha gente en las calles a pesar del llamado a la calma de las autoridades. La misma vicepresidenta, el ministro de la Defensa han dicho a la gente que se calme, que guarden la calma, que seamos estrategas, que además no le demos una comidilla, un justificativo al imperialismo para que nos sigan agrediendo, pero la gente se ha lanzado a las calles pacíficamente para pedir el regreso del presidente Maduro. Así es. Bueno, Randolph, sí, eso llamaba mucho la atención, pero no de ahora. Todos nosotros observábamos un nivel de politización muy importante en el pueblo venezolano, que también quisiéramos tener nosotros. Te vuelvo a agradecer. Felicitaciones por tu valentía, todo nuestro respaldo, y que Venezuela, como diría Borges, siga siendo incorregible para los patrones del imperialismo norteamericano. Un gran abrazo a la distancia y contá con nosotros para lo que quieras. Abrazo, hermanos, abrazo a todo el pueblo argentino. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se pode comprar o vento, no se pode comprar o sol, no se pode comprar a chuva, no se pode comprar o calor, no se pode comprar as nuvens, no se pode comprar as cores, no se pode comprar mi alegría, no se pode comprar minhas dores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Y no amor, vamos pranto y na dor, vamos dibujando el sol. No puedes comprar mi vida, tierra no se vende. Trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, seguimos en este programa tan vertiginoso que estamos llevando adelante desde Radio Madres. Tenemos una entrevista ahora muy importante. Vamos a conversar con Emilia Trabuco. Ella es integrante de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, una analista muy importante, tanto local como a nivel internacional. Yo la sigo desde Cemento. Ella tuvo una polémica muy fuerte con Cirimedo, que fue uno de los que participó en la última elección trucha de Honduras, haciéndole la campaña a Esfura, que fue el que finalmente consagró Trump como presidente de Honduras, en Radio Gráfica, y fue una de las que primero polemizó cuando la injerencia del actual embajador Peter Lamelas, que usa habitualmente el sombrero tejano ese habitual en los norteamericanos, cuando dijo que él venía acá, entre otras cosas, para vigilar que Cristina Fernández de Kirchner recibiera la justicia que merecía, o sea, que permaneciera en la situación que hoy está. Emilia, ¿estás por ahí? Te saluda Artemio López, ¿cómo vamos? Estamos en una mañana, bueno, vos sabrás tanto o más que yo en qué situación nos encontramos. Hola Artemio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por la presentación. Un saludo a todo el equipo. Bueno, ¿qué tenemos para decir, Emilia, sobre esta circunstancia que como bien dijo el compañero venezolano, se preveía, pero bueno, el acontecimiento siempre provoca un sacudón extra? Y sobre todo, ¿cuál es tu visión estratégica sobre qué es lo que va a sobrevenir después de este primer paso que nosotros no rememoramos? Lo hablábamos con Marco Teruggi, no hay una otra intervención directa de Estados Unidos en Sudamérica. La última que nosotros recordamos en Panamá fue con Noriega, pero esto ha roto todos los paradigmas observados, por lo menos desde que nosotros tenemos memoria histórica. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es la perspectiva que se observa desde tu mirada y la del conjunto de compañeros que trabajan en Nodal?
Sí, los vengo escuchando. Bueno, tuvimos desde esta madrugada, obviamente, como decís, ¿no? Las imágenes, la realidad supera la ficción, ¿no? Creo que era más una expresión de deseo que teníamos que esto no sucediera, porque obviamente esto es un ataque criminal contra el pueblo venezolano organizado. Sabemos que Venezuela es la principal fuente de petróleo, pero también es el ejemplo, el contraejemplo, ¿no? Para estas derechas en la región de que puede haber un gobierno sostenido por su pueblo organizado que trabaje por la soberanía, ¿no? Y era lo que, obviamente, es lo que Donald Trump está decidido a terminar. A mí con mucha preocupación, digo, hay un secuestro de su presidente y de la primera combatiente, como le llaman, Cilia Flores, no se sabe su paradero. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, exigió señales de vida. Ahora Donald Trump en breve va a dar una conferencia de prensa desde su mansión. A mí me preocupa un poco, Artemio, esto que vos también venís diciendo sobre, bueno, la derecha nos lleva a la delantera en términos de articulación internacional, ¿no? En relación a las fuerzas progresistas o revolucionarias o populares o como querramos llamarla, en relación a una estrategia que tiene largo aliento, ¿no? Son años de un hostigamiento permanente a la República Bolivariana de Venezuela, que se agudizó las últimas elecciones presidenciales de Nicolás Maduro, donde vimos con preocupación, y lo hemos debatido mucho, este posicionamiento sobre, bueno, entreguen las actas y bueno, todo el halo de desconfianza que se sumó a la orquesta internacional de los medios hegemónicos desde Norteamérica principalmente. Entonces, bueno, me parece que hay que hacerse un poco cargo de eso y que hay que revertirlo. A mí me preocupa porque, más allá, digo, esto que decís es así, ¿no? Superaron los límites, no habíamos tenido en Sudamérica una invasión de estas características, pero hace menos de 100 años la sociedad argentina llamó dictador a Juan Domingo Perón, sumándose a una orquesta de quienes finalmente bombardearon una plaza llena de inocentes, ¿no? Entonces, parece que hay cosas, y no hace menos de 100 años. Sí, vos sabés que yo me acordaba de eso. Eso fue un intento de supresión física del general Perón, pero también tuvimos una pequeña cabecera de playa de este tipo de comportamiento del imperialismo norteamericano y obviamente sus representantes locales, que siempre los hay, con el intento de femimagnicidio a Cristina en el 2022, hace 3 años. En esa perspectiva de análisis, nosotros podríamos perfectamente asociar el cambio de etapa que estamos viviendo en la región, porque también Cristina se violó un pacto que creíamos consolidado, que era el de no suprimir físicamente ni jurídicamente, ¿no? A través de la represión jurídica, que también es tanto o más cruel que la física, a nadie por sus opiniones políticas. Es un poco un anticipo de lo que ahora obviamente quedó en claro para el conjunto, de que acá hay un cambio de etapa. No sé vos qué pensás, Emilia, sobre esta asociación entre lo que ocurrió en 2022 y lo que estamos viendo se comienza a desplegar en la región. Sí, completamente de acuerdo. Esta guerra que empezamos a decir, a nombrar como multidimensional, de quinta generación, que vos también venís trayendo de la mano de las grandes tecnológicas, ¿no? De la operación sobre el sentido común, con la guerra psicológica, que es tan vieja como la guerra, pero que obviamente hoy tiene una centralidad que hace más difusa, ¿no? La posibilidad de enfrentarse, y te escuchaba también, nos hace empezar a borrar ciertos límites. ¿Cómo no hablar de antiimperialismo en una época como esta, ¿no? Me parece que tenemos que primero tener conciencia del estado de guerra, ¿no? Y ya creo que con estas imágenes en Venezuela, creo que hay un silencio muy grande sobre también lo que está pasando el pueblo palestino, ¿no? Que nos hacen ver como demasiado lejano, y esto está pasando muy cerca en nuestra región, ¿no? En una región que obviamente este ataque contra Venezuela es un ataque a todo el pueblo latinoamericano, y creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Las democracias están ya vapuleadas, ya no podemos hablar
democracias, aunque vayamos a elecciones. Me parece que el simulacro ya ha mostrado sus límites y que tenemos que empezar a pensar la política desde otro lugar, ¿no? Las fuerzas populares, porque bueno, mira, a mí me preocupa mucho, no sé si vieron el comunicado de Cancillería Argentina, unas horas antes de los primeros bombardeos en Venezuela, diciendo que no viajen a Venezuela, ¿no? Que los argentinos no viajemos a Venezuela. Digo, obviamente se sabía en la región, las derechas, como decías también, el imperialismo necesita sus cómplices locales, si no, no podrían haber hecho lo que hicieron en Venezuela, pero también en los países de América Latina, como en el nuestro, ¿no? Y la reciente victoria de Chile y lo que decías de Honduras. Digo, si no empezamos a enlazar esta ofensiva que tiene múltiples formas, si no ganan por vía electoral, bombardean, si no, obviamente operan un fraude, se inmiscuyen directamente en los procesos electorales, lo vimos en nuestra última elección de medio término, y es una historia que se repite. Entonces, creo que necesita una respuesta de una contundencia muchísimo mayor de parte de las fuerzas populares. Bueno, se está llamando a reunión también de distintas organizaciones acá en Argentina, hay llamado a movilización en varios países ya, porque esto creo que es ya la defensa, más allá de las diferencias políticas, de la defensa de la humanidad misma. Veía el comunicado del PJ también. A mí la verdad me preocupa. Parece que hay que empezar a hablar en otros términos. Un comunicado que no nombra a Nicolás Maduro. O sea, un presidente que está secuestrado y no sabemos dónde, ni siquiera sabemos si está con vida. Entonces, hay límites que me parece que tenemos que empezar a cuestionar también el posicionamiento de nuestra dirigencia, porque también está en riesgo no solo nuestra soberanía, sino la vida de quienes habitamos este territorio. Bueno, mucha dirigencia peronista no nombra a Cristina. No sé si vos habrás observado eso en varios discursos. No quiero acá hacer nombre porque no es el momento. Pero sí, es muy bueno el señalamiento tuyo. Abre un debate que efectivamente creo que es muy pertinente, sobre todo en la etapa que vivimos. Ahora, en esta etapa, hay que comenzar a leer cuáles son los alcances del DNU que generó el gobierno en estos últimos días. En el marco de esta guerra abierta es que están planteando este DNU, que se va a transformar, de hecho lo es, en una herramienta de persecución política a los opositores. No solo a la dirigencia política, a la dirigencia social, la dirigencia cultural. Efectivamente, es un DNU que nos plantea en su modalidad específica un escenario de guerra, y no le podemos contestar con un discurso parlamentarista solamente. Ese discurso hay que transitarlo, pero no vamos a suponer que estas soluciones o enfrentar estos proyectos se realizan solo desde el Parlamento. No, totalmente, Artemio, coincido. Creo que el DNU, que no tiene, y aparte, entre gallos y medianoches, como escribiste, en la víspera del Año Nuevo, sin ninguna necesidad y sin ninguna urgencia, obviamente en un mes que no estaría sesionando el Congreso. Yo tampoco depositaría las expectativas igualmente ahí, porque sabemos también lo que después sucede, pero es un DNU, es una Gestapo, es una herramienta paraestatal, es realmente un Estado paralelo al servicio de lo que bien decís, la persecución, ¿no? de quien se oponga al gobierno, pues lo dice explícitamente, puede detener, puede perseguir, puede espiar, sin ningún tipo de límites, con fondos reservados. Me parece que si nosotros no vemos la gravedad de lo que nos está pasando, obviamente con un gobierno que se ha constituido en un protectorado, ¿no? Por supuesto, en una colonia 4.0 del imperialismo norteamericano y del sionismo israelí, también hay que decirlo, que penetra hasta nuestras propias filas, y eso también hay que decirlo. Veía recién las declaraciones de Maslatón festejando el bombardeo, entonces me parece que hay bueno, antes festejó que efectivamente no hubiera una estación de subte que se llamara Ramón Camps, porque como había uno que se llamaba Rodolfo Walsh, en la presentación de un libro de Victoria Villarroel, así que a mí no me llama la atención, como supongo que a vos tampoco.
No me llama la atención. Sí, creo que, digo, más allá de, sabemos quiénes son ellos, creo que en nuestras propias filas nos debemos un debate profundo y una acción profunda, ¿no? de cuáles creemos que tienen que ser los destinos de la patria, y en este caso también de la patria grande, porque obviamente hay un plan y hay una estrategia que viene desarrollándose hace tiempo en nuestra región, en este siglo, obviamente en una contraofensiva a los procesos populares en toda la región, y en una vuelta de gobiernos progresistas que no alcanzan a cubrir las expectativas de quienes los votan, ¿no? Me parece que hay que empezar a pensar profundamente las formas de organizarnos y de accionar, porque no es solo un pueblo empobrecido, es un pueblo que obviamente si no está organizado, si está sometido, no pasa nada, intervienen en el ámbito electoral. Si ese pueblo está organizado como nosotros en el equipo de Nodal viajamos en reiteradas ocasiones a Venezuela, yo tuve el placer de estudiar y de vivir allí. Hay un pueblo organizado territorialmente, hay organización comunitaria, hay soberanía, hay formación de cuadros políticos y, por supuesto, más allá del petróleo, como decía, lo que hay es un pueblo organizado y también con mucha decisión a hacer respetar su soberanía. Entonces, si Estados Unidos no retrocede en su ofensiva, que es muy poco probable, el pueblo venezolano va a hacerle frente, y sabemos los costos que eso trae, ¿no? Sabemos las vidas que se pierden, somos un territorio de paz, queremos seguirlo siendo, pero eso va a depender también de la presión internacional que podamos hacer las organizaciones. Creo que, he visto muchos análisis decir, no, pero Rusia y China no van a dejar, no, tenemos que dejar de poner la responsabilidad en causas externas. Los únicos que van a defender sus propios intereses en su nombre son los pueblos organizados. Después obviamente hay mundo en una disputa interimperialista por los recursos, pero todos tienen intereses imperialistas en nuestra región, ¿eh? Ahí me parece que no hay que comerse la curva y hay que retomar la iniciativa. No podemos depender de qué hagan otras naciones en relación a nuestro continente en este momento. Parece que ahí reside, ¿no? la gravedad y la urgencia del momento. Bueno, Emilia, nos has dado tu visión, al mismo tiempo has planteado matices muy interesantes en la narrativa, incluso con respecto a la nuestra, sobre la ausencia del nombre y apellido tanto de Nicolás Maduro cuanto de Cristina en las comunicaciones del espacio propio. Has hablado de guerra interimperialista, una caracterización que a veces se nos escapa. Nosotros tendemos a romantizar algunos de los polos del conflicto. Efectivamente, eso también debe ser problematizado. Yo no hago acá un juicio de valor, pero digo que es muy correcto que se pueda debatir acerca de esa circunstancia y sobre todo la valentía de poder hablar un día como hoy, porque como lo señalamos en cada una de nuestras entrevistas, ahora hay que hablar y hay que definir una posición hoy, porque están todas las circunstancias, las informaciones y conceptualmente los recursos para poder pronunciarse ya están dados. No puede haber injerencia imperial o de cualquier otro país sobre la soberanía política de ningún país de la región. Eso se ha violado y lo repudiamos. Así que, Emilia, muchas gracias. Quiero decir, Artemio, yo soy profundamente peronista, no me corro ni un centímetro de ahí, creo que la fuerza popular en Argentina es el peronismo, pero tenemos que dejar de hacer decir al general lo que nosotros queremos que diga y retomar su política antiimperialista y su posicionamiento siempre que hubo guerra interimperialista, como él también la llamaba. Yo sé, obviamente hay alianzas que favorecen más, hay alianzas que nos dan tiempo a los países para alcanzar la soberanía, pero hay que saber, ¿no?, hasta dónde llegan esas alianzas y cuál es la iniciativa que no podemos dejar de tener los pueblos organizados. Yo te agradezco muchísimo que nos des este lugar como equipo de Nodal. Los invito a leer todos los materiales que tenemos sobre Venezuela, con datos objetivos, con
bueno, toda una cronología de los pasos que ha dado esta estrategia hasta llegar a las imágenes tristes y preocupantes con las que hoy amanecimos en toda la región. Así es. Bueno, no, Emilia, nadie dudó de tu condición de peronista, no, por lo menos yo. Obviamente eso está fuera de discusión, pero vos sabés tanto como yo que el peronismo es bastante polisémico. En esto Horacio González tenía una sentencia que hoy creo vale la pena repetir. Cuando decían Perón vuelve, Horacio preguntaba, ¿qué Perón vuelve? Efectivamente, ¿qué tipo de peronismo tenemos los peronistas? Y yo creo que esto es un parteaguas también para eso. Vamos a observar qué tipo de peronismo tenemos cuando aparecen episodios como los de Venezuela, pero también los de Gaza, también los de Ucrania. ¿Qué Perón vuelve? Así que nos quedó claro que Perón vuelve para vos, sí. Emilia. Y si no, Artemio, vamos a terminar como el radicalismo. Y el radicalismo bien enterrado está en sus principios originales. Entonces me parece que o refundamos el movimiento y nos hacemos cargo, o terminamos siendo colonia y hasta festejándolo, ¿no? En este momento de tanta confusión. Bueno, Emilia, muchas gracias de nuevo. Bueno, quedamos en contacto y a los escuchas, por supuesto, ir a leer el portal de Nodal porque tiene información de último momento, pero también análisis estratégicos conceptuales que vale la pena en este momento, donde lo que primero que aparece, y es lógico que sea así, un nivel de confusión importante. Bueno, ese material está disponible para que comencemos a transitar un camino que nos permita ver. Gracias, Emilia. No, gracias a vos, Artemio, y a todo el equipo. Chao. Bueno, hemos terminado un programa que fue para nosotros muy complejo de realizar. Los acontecimientos obviamente nos pasaron por arriba, tratamos de hacer lo mejor posible. Esperemos que nos comprendan, no es fácil manejar esta situación, pero creemos haber planteado en líneas generales las visiones o la perspectiva conceptual que queremos recorrer. Así que los esperamos ya el sábado que viene, veamos cómo se despliega esta circunstancia, y de 9 a 11 el sábado que viene en Radio Madres, nuevamente sin diarios, esperemos que con un equipo un poco más completo. Chau, hasta el sábado, nos estamos escuchando. Venezuela.